Tengan todos ustedes un feliz sábado. Es un gusto poder estar aquí reunidos nuevamente, aunque sea por este medio, que realmente es muy práctico, ¿verdad? Para poder estudiar, para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Y bueno, pues con un poquito de frío, como ya lo comentábamos hace rato, pero quisiera comenzar el estudio de esta noche hablando, o declarando mejor, el propósito o el tema, que es acerca de Jesucristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Como nuestro Redentor y nuestro Sanador. Y quisiera, por favor, que empecemos en Mateo, en el capítulo 1. Mateo capítulo 1, y vamos a leer, vamos a empezar en el verso 18. Y aquí en Mateo, el Evangelio de Mateo nos dice mucho, y específicamente aquí en el capítulo 1, en el verso donde vamos a comenzar a leer, nos dice para qué vino Jesucristo. El propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y de hecho, no solo lo dice aquí, sino que vamos a ver más adelante en el Evangelio de Lucas, en el cuarto capítulo, ese propósito mayormente amplificado. Pero aquí en Mateo, en el 1, comenzando en el verso 18, dice así, y esta es la versión fiel, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Su madre María había estado prometida en matrimonio a José, pero antes de que ellos se juntaran, ella fue encontrada embarazada del Espíritu Santo. Entonces nosotros conocemos el relato de cómo fue el engendramiento de Jesucristo en la carne como un ser humano. Y dice en el 19, y su esposo, y José su esposo, siendo un hombre justo y no deseando exponerla públicamente, estaba planeando divorciarse de ella en secreto o secretamente. Pero mientras él reflexionaba estas cosas, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas tomar a María para ser tu esposa, porque eso que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Verso 21. Y ella dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en este verso 21 de Mateo 1, el ángel que se le aparece a María para comunicarle del plan de Dios, de que Jesucristo va a nacer a través de ella, le dice: él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero recalcar esto porque, como vamos a ver más adelante, había un entendimiento erróneo o equivocado de parte de la comunidad judía, en el sentido de que el Mesías los iba a salvar del dominio de Roma, que era el imperio predominante en aquel tiempo. Sin embargo, como vemos aquí en el verso 21, dice: él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, dice en el verso 22, dice: entonces esto vino a pasar o a suceder para que pudiera ser cumplido, lo cual fue hablado por el Señor a través de los profetas, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, lo cual es, siendo interpretado, Dios con nosotros. Entonces, ese es el significado de su nombre, ¿verdad? Dios con nosotros. Entonces, aquí vemos que Jesús vino en la carne, y esta es la primera escritura en el Nuevo Testamento que declara para qué vino. ¿Para qué vino Jesús? Y es muy importante que nosotros lo recordemos y lo tengamos siempre muy en cuenta. Ahora, me gustaría que pasáramos, por favor, a Lucas, en el capítulo 4, porque Jesús nace, ¿verdad?, de María, y es criado en la familia. Después, obviamente, José tomó a María por esposa, como nosotros conocemos, entonces fue criado en esa familia. Él creció como todo, cada uno de nosotros nació, creció, se convirtió en un ser humano, y cuando se llegó el tiempo de su ministerio, nosotros vemos en el capítulo 4 de Lucas
vamos a leer lo que dice en el verso 16, porque tanto Mateo 4 como Lucas 4 son un paralelo de la tentación de Jesucristo, ¿sí? En los primeros versículos. Ahora, lo que tiene el capítulo 4 de Lucas es que en el verso 16 dice lo siguiente: y vino a Nazaret, es decir, Jesús, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre fue a la sinagoga en el día sábado anual. Se da a entender por la palabra en el griego original que era un sábado anual, cuando se paró y leyó esta escritura. Y ahí le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una declaración. Es una declaración que había profetizado Isaías desde su tiempo, cientos de años antes, para ese día, para esa hora, en un tiempo señalado. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es una declaración que Jesús se levanta a leer. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Ahora, notemos aquí que el propósito para el cual vino Jesucristo lo está expandiendo, sí, lo está explicando. Predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, que vamos a hablar un poquito más acerca de esto en unos minutos, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados. Y verso 19, a proclamar el año aceptable del Señor. A proclamar el año aceptable del Señor. Entonces, nosotros vemos esta declaración de Jesús, todo lo que está diciendo: predicar el evangelio al pobre, sanar a aquellos que han sido quebrados de corazón, proclamar perdón a los cautivos, recuperación de vista al ciego, enviar en liberación a aquellos quienes han sido aplastados, quienes han sido pasados por encima. Él vino para cumplir todas estas cosas. Y quise leer estos primeros 2 capítulos porque en verdad, bueno, vemos que es para salvar al pueblo de sus pecados. Ahora, salvar al pueblo de sus pecados implica todo esto que Jesús está declarando. Entonces, si continuamos leyendo unos versos más, dice: tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, él empezó a decirles: hoy esta escritura está siendo cumplida en sus oídos. Es decir, está declarando, ¿sí?, que esto se está cumpliendo ya. Esta escritura hoy está siendo cumplida en sus oídos. Ahora, quisiera adentrar un poquito más en el tema, yendo unos capítulos, bueno, de hecho, volviendo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Si me acompañan a Mateo 9, por favor. Vamos a estudiar lo que viene aquí y me gustaría que profundicemos un poco en esto, porque este es un relato muy interesante y yo hasta hace muy poco caí en cuenta de lo que significa y cómo una cosa lleva a un significado más profundo en lo espiritual. Es decir, lo que Jesús hizo físicamente tiene un significado muy importante espiritualmente en su cumplimiento. Ahora, Mateo 9, si comenzamos leyendo en el verso 1, dice así: y después de entrar en el barco, él pasó y vino a su propia ciudad. ¿Sí? Y aquí trajeron a él un paralítico acostado en una camilla. Entonces Jesús, viendo su fe, noten lo que dice: viendo su fe, dijo al paralítico: sé de buen ánimo, hijo, o sé de buen coraje, tus pecados te han sido perdonados. Nada más, es lo que le dice hasta ahí. Entonces, verso 3, continuando, dice: inmediatamente algunos de los escribas dijeron dentro de sí mismos: este hombre blasfema. O sea, es un blasfemo. ¿Cómo que está perdonando pecados? Pero Jesús, verso 4, dice: percibiendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué están pensando maldad en sus corazones? Porque ¿cuál es más fácil decir: tus pecados te han sido perdonados? O decir: levántate y camina. Entonces Jesús está
haciendo una relación entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te han sido perdonados o decir, levántate y camina. Pero yo hablo estas palabras y notemos el propósito por el cual Jesús hizo esto. Dice, yo hablo estas palabras para que puedan entender que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levanta, toma tu cama o toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, lo que les dice aquí, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados primero es esto, ¿sí? El perdón de los pecados. Jesucristo vino, como leímos en Mateo 1, a salvar, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, el hecho de que le dé la sanidad a esta persona, ¿sí? Es parte para que quedara como testimonio para estas personas. Por eso lo está diciendo, por eso yo hablo estas palabras, para que ustedes puedan entender que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice, y él se levantó y se fue a su casa. El paralítico se levantó como nos levantamos usted y yo en la mañana de la cama, agarró la camilla y se fue. Pero las palabras que le dice al principio, sé de buen ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Entonces, verso 8, continuando aquí, dice, ahora, cuando las multitudes vieron eso, estuvieron asombrados y glorificaron a Dios, quien había dado tal autoridad a los hombres. Y pasando de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Ahora, entonces, está cambiando, pareciera que está cambiando de un relato a otro separado, ¿verdad? Pero vamos a ver qué relación hay entre los dos. Entonces, pasando de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de impuestos y le dijo, sígueme. Nada más le dijo eso, sígueme. A veces yo me quedo pensando ¿qué haría yo si Jesucristo hubiera venido conmigo y me hubiera dicho que sí lo hizo, ¿verdad? Cuando nos llamó en su momento, que sí lo hizo. Pero imagínense esta escena, este momento. Está un recolector de impuestos, judío por nacimiento, pero repudiado por su comunidad, porque históricamente se sabe que los colectores de impuestos eran rechazados por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque básicamente estás trabajando para el pueblo que nos oprime. ¿Sí? Nos estás desangrando, en otras palabras. Entonces, por eso no eran bien recibidos. Sin embargo, Jesús va con este colector de impuestos, lo mira fijamente, imagínese esa escena, y le dice, sígueme, sígueme. Y él al instante se levanta y lo sigue, y deja todo ahí. Y deja todo, y el significado que esto tiene es profundísimo. Ahora, entonces sucedió cuando Jesús se sentó a comer en la casa, que aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y después de ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Pero cuando Jesús oyó esto, les dijo, aquellos quienes son fuertes no tienen necesidad de un médico, sino aquellos quienes están enfermos. Ojo con lo que dice aquí, porque esto es bien importante. Y les dice, ahora vayan y aprendan qué significa esto. Yo deseo misericordia y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se relaciona el primer relato con el segundo? Si ponemos atención a lo que estamos viendo aquí, en el primer relato Jesús sana a una persona físicamente enferma para dejar claro un propósito, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Él profundiza, ¿sí? Y se va con las personas que están espiritualmente enfermas, porque le está diciendo aquel que está sano no tiene necesidad de médico, sino aquellos quienes están enfermos. Entonces, les deja otra lección. Aprendan lo que esto significa. Yo deseo misericordia y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Ahora,
hablando de esto, ¿quién puede decir entre nosotros, los seres humanos, que somos justos? Absolutamente nadie, ni siquiera los fariseos en ese tiempo. Nadie podemos realmente decir que somos justos. En nadie, en ninguna persona hay justicia. Pero en todo esto hay algo muy importante, que es el reconocimiento. El paralítico sabía y reconocía que Jesús lo podía sanar. Por eso dice, Jesús viendo su fe le dijo, sé de buen ánimo, tus pecados te han sido perdonados. Entonces, el colector de impuestos, Mateo, quien Jesús llamó y que eventualmente se convirtió en su discípulo a partir de ese momento, él sabía, de alguna forma, y luego, ¿quién se sienta a comer con él? Los colectores de impuestos, dice aquí, y pecadores. Aquellos que sabían que tenían una necesidad. Jesús los llamó y los invitó y se sentó a comer con ellos. Entonces, es muy interesante lo que estamos viendo aquí, porque no solo estos relatos donde se ve que hay una sanidad en el aspecto físico, no se queda nada más ahí, sino que Jesús va más allá y nosotros podemos ver un patrón, ¿no? Es la sanidad espiritual lo que realmente necesitamos y que es lo más importante. Y no vamos a decir que obviamente no oramos por sanidad, por nosotros mismos o por nuestros hermanos o por las otras personas. Claro que lo hacemos, ¿verdad? Pero el interés de Dios siempre va a estar en nuestra sanidad espiritual primero. Y eso es bien importante. Bien importante. Entonces, lo que dice aquí, dice, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, es necesario que haya reconocimiento de nuestra necesidad de perdón y sanidad ante Dios. Es necesario. Porque así pasa cuando Dios nos llama a cada quien, ¿verdad? O sea, Dios nos llama al arrepentimiento para poder volvernos a Él, ser bautizados y dar frutos a través de su Espíritu y que Él empiece un proceso dentro de nosotros. Aquí, si vemos el paralelo entre el colector de impuestos y el enfermo del principio, es que sabían que tenían una necesidad, ¿sí? Uno física y el otro espiritual, pero lo primero que Jesús dejó claro es que Él se enfocó en lo espiritual, dijo, tus pecados te han sido perdonados. Y que está relacionado, sí. De hecho, lo vemos en Santiago, ¿verdad? Que dice que cuando está alguien enfermo, que llame a los ancianos y ellos orarán por él. Y dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, sí está relacionado. Ahora, quisiera que por favor continuemos en Juan capítulo 9, porque en Juan capítulo 9 vamos a ver otro ejemplo muy importante, por cierto, de lo que estamos hablando, y que se refleja igual que este primer ejemplo que acabamos de ver. En Juan 9. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Dice Juan 9:1, dice, ahora, mientras Jesús estaba pasando cerca, vio a un hombre quien era ciego de nacimiento. Es decir, desde que nació, no podía ver. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, que él nació ciego? Entonces, inmediatamente, la suposición era que si alguien padeció una enfermedad, tuvo que haber habido pecado. Tuvo que haber sido un pecado para que alguien estuviera enfermo. De hecho, existen grupos, por ejemplo, sobre todo de la tradición judía, que asumen que padecer una enfermedad, cuando alguien padece una enfermedad o alguien se enferma de algo es porque algo hizo o hubo una causa que lo provocó. Pero noten lo que dice Jesús en el siguiente verso. Dice, Jesús respondió, ni este hombre pecó, ni sus padres. Más bien, esta ceguera vino para que las obras de Dios pudieran ser
manifestadas en él. Aquí Jesús nos da algo bien importante que nosotros podemos aprender y debemos aprender es, nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios en la vida de una persona. Si está enferma o por causa de enfermedad, no es porque cometió un pecado, ¿sí? O sea, necesariamente, porque la verdad es que todos somos pecadores y todos hemos cometido pecado. Pero sí dice, ni este hombre pecó ni sus padres. Esta ceguera vino para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él. Ahora dice, yo debo obrar las obras de quien me envió mientras aún es de día. Cuando la noche viene, nadie es capaz de trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, él está diciendo quién es él y lo comprueba con las obras. Dice, después de decir estas cosas, él escupió en la tierra e hizo barro de la saliva y lo aplicó el barro a los ojos del hombre ciego y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, lo cual es por interpretación enviado. Entonces él fue y se lavó y vino de ahí viendo. Por tanto, los vecinos de aquellos quienes lo habían visto y sabían que él era ciego, dijeron, ¿no es este el que estaba ciego y estaba mendigando? Algunos dijeron, es él, pero otros dijeron, es como él. Y él dijo, yo soy el que estaba ciego y ahora veo. Él lo confirma. Entonces empieza toda esta serie de discusión. Entonces, este milagro se empieza a esparcir, la gente lo empieza a ver. Dice, yo soy el que estaba ciego y ahora veo. Y luego ellos dicen, ¿cómo fueron? Le preguntan, ¿cómo ves? ¿Cómo fueron abiertos tus ojos? Y él respondió y dijo, un hombre llamado Jesús hizo barro, lo aplicó a mis ojos y me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y después de ir y lavarme, recibí la vista. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé, no sé dónde está. Porque pues él no lo vio, ¿verdad? O sea, Jesús lo sanó, pero él no lo podía ver en ese momento. Entonces le dice, no sé, ellos trajeron, dice en el verso 13, a quien alguna vez estuvo ciego a los fariseos. Entonces, pues esto tiene que ir a, ¿cómo es posible, verdad? No es poca cosa que alguien reciba la vista. Y dice ahora, era el sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió sus ojos. Que ese es otro tema que también podemos ver aquí. Y lo vemos en el siguiente verso, dice, era el sábado. Entonces los fariseos a su vez, verso 15, le preguntaron cómo él había recibido la vista. Y él les dijo, él puso barro sobre mis ojos y yo me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos dijeron, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. No guarda el sábado. ¿Según quién? Según ellos, ¿verdad? Según su tradición, según sus reglas. Y otros dijeron, ¿cómo puede un hombre que es pecador hacer tales milagros? Y hubo división entre ellos. Porque decían, es que no es de Dios porque no guarda el sábado, si no guarda el sábado, pues es pecador, ¿verdad? Entonces empezaron a discutir esto y verso 17 dice, ellos le dijeron nuevamente al hombre ciego, ¿qué dices tú? ¿Tú qué opinas acerca de él, del que abrió tus ojos? Y él dijo, es un profeta. Es un profeta. Sin embargo, los judíos no creyeron en esto acerca de él, que el que era ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. No, pues traigan a los papás para ver si es verdad. ¿Verdad? Traigan a los padres de aquel que había recibido la vista. Y ellos les preguntaron a los padres, o sea, empiezan a llamar a la familia para testimonio, ¿verdad? ¿Es este su hijo, quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo ve ahora? Y sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego. Eso se los podemos asegurar. Él es. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién abrió sus ojos? No sabemos. Él ya es de edad. Él es de edad, pregúntenle, él va a hablar por sí mismo. Él les va a decir lo que les tenga que decir, ¿verdad? O sea, él ya va a hablar por sí mismo, no es un niño. Y sus padres dijeron estas cosas porque estaban temerosos de los judíos,
porque los judíos ya habían acordado entre ellos mismos que si alguno lo confesaba a él de ser el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Punto. O sea, ya había un acuerdo, ya se había dictaminado algo. Dije, si alguien dice que él es el Mesías, aquí no puede estar. Entonces ya hay cierta premeditación, no están ni siquiera dando la oportunidad de ver y decir, oye, acaba de darle la vista a este hombre, ¿cómo? Dios, sí están tratando de averiguar, pero no para realmente darle el beneficio de la duda, sino para tratar de condenarle y decir, no, estaban tratando de hallar algo. Y lo podemos ver, si ustedes leen los evangelios, siempre fue el caso. Ahora, volviendo al tema, dice aquí que si alguien confesaba, sería expulsado de la sinagoga. Confesaba que Jesús era Cristo. Por este motivo sus padres dijeron, él ya es de edad, pregúntenle. Es decir, a nosotros no nos metan. Él puede responder por él. Entonces, por tanto, llamaron una segunda vez al hombre, a ver, háblenle otra vez. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿En qué se basaban? Leemos unos versos atrás en que, de acuerdo a su tradición y a su punto de vista, él no guardaba el sábado. Que sabemos que es falso porque Jesucristo era Señor del sábado. Y repetidas veces dejó claro que es lícito hacer el bien en el sábado. Pero ellos no lo reconocían. Entonces decían, sabemos que es un pecador. Entonces él respondió y dijo, si él es un pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Eso sí lo sé. Y ellos dijeron nuevamente, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya se los he dicho y ustedes no me escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También desean convertirse en sus discípulos? O sea, este hombre ya estaba emocionado al punto de que lo iba a ir a buscar para hacerse su discípulo. Y claramente, pues no era el caso, ¿verdad? Pero entonces ellos le recriminaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a este hombre, nosotros no sabemos de dónde ha venido. Él no, o sea, no sabemos ni quién es. Y el hombre respondió y les dijo, esta verdaderamente es una cosa increíble, que ustedes no saben de dónde ha venido él, y sin embargo, él ha abierto mis ojos. Eso sí es increíble. Ustedes, siendo los líderes de la comunidad, ustedes no tienen idea de qué pasó, no lo saben. Y sin embargo, él ha abierto mis ojos. Ahora, nosotros sabemos que Dios no escucha pecadores y les empieza a hablar. Nosotros sabemos que Dios no escucha pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y está haciendo su voluntad, entonces Él lo escucha. Desde el principio del mundo nunca se ha oído de alguien que haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Ahora, que si recordamos lo que leímos en Lucas 4, dice recuperación de vista al ciego. Aquí lo estamos viendo en todo este capítulo, lo que estamos leyendo. Y no solamente físico, sino espiritual, que lo vamos a ver aquí mismo. Entonces, dice, si este hombre no fuera de Dios, les dice él a los fariseos, no podría hacer nada. Nada podría hacer. Y sin embargo, si nosotros vamos aquí a Juan 15, y ahorita vamos a volver, vamos aquí unos capítulos adelante, a Juan capítulo 15, porque es muy importante. Noten el testimonio de esta persona delante de los líderes religiosos. Y en Juan 15, en el verso 1, empezando, dice, Jesús les dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto, la corta, la quita, pero limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Dice, vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí.
Noten en el verso 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque Jesucristo nos lo está diciendo, se lo dijo a sus discípulos, esto es para nosotros. Igualmente, este hombre reconocía, si volvemos al capítulo 9, que si no era de Dios, él no iba a poder hacerlo. Entonces es increíble el testimonio de esta persona, lo que les está diciendo a los líderes de religiosos de su ciudad, de su sinagoga. Continuando en el 9, en el verso 34, dice, ellos respondieron y le dijeron, noten la reacción, porque esta reacción es propia de alguien quien se ofende, que no puede aceptar un testimonio que es verdad. Y ellos respondieron, tú naciste completamente en pecado y ahora nos vas a venir a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. Lo expulsaron, lo echaron. Por el testimonio que él dio. Por hablar la verdad, por decirles. Y entonces, ahí termina este diálogo con los líderes religiosos. Y noten lo que dice el verso 34. Ellos respondieron y le dijeron, perdón, esto ya lo leímos, verso 35. Jesús oyó que ellos lo habían expulsado y cuando lo encontró le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es el Señor para que yo pueda creer? Y Jesús le dijo, tú lo has visto y él es aquel quien incluso está hablándote ahora. Entonces, la recuperación espiritual de vista, aquí está. Tú lo has visto y él es aquel quien incluso está hablándote. Entonces él le dijo, Señor, creo, y lo adoró. Y Jesús dijo, dice, para juicio he venido a este mundo, para que aquellos quienes no ven puedan ver. Y aquellos quienes ven puedan ser ciegos. Aquellos quienes ven o claman ver, ¿sí?, puedan ser ciegos, sean cegados. Y aquellos de los fariseos quienes estaban con él oyeron estas cosas y le dijeron, nosotros también estamos ciegos. Se ofenden. Nuevamente la postura de ofendido. Entonces Jesús, noten lo que les dice, dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora dicen, vemos, por lo tanto su pecado permanece. Atemos esto con lo que leímos en Mateo. ¿Sí? No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Pero implica un reconocimiento de nuestra parte. Y reconocer que ninguno hay en los hombres por nosotros mismos, ¿verdad? Pero es increíble, la verdad, todo este relato. Ahora, vayamos a ver en Primera de Timoteo 1, por favor. Vayamos a Primera de Timoteo 1. Vamos a leer qué dice el apóstol Pablo respecto a este tema, porque estamos hablando de la parte del reconocer. Y cuando nosotros reconocemos sinceramente que necesitamos primeramente el perdón de Dios, y cuando estamos enfermos, que necesitamos su sanidad, entonces Dios actúa. Dios actúa. Y hablo de este tema también porque recientemente muchos de nosotros habíamos estado enfermos. Habíamos padecido, a lo mejor algunos, esta enfermedad del COVID o habíamos estado malos, algún resfriado, ¿verdad? Algunos todavía nos estamos recuperando. Pero es importante tener esto en cuenta porque cuando nosotros enfermamos también, cuando estamos decaídos físicamente, si tenemos el Espíritu de Dios, recordamos lo viles que somos, lo débiles que somos. Y esa es una muy buena oportunidad para volvernos a Dios.
pero no solamente para pedirle sanidad, sino para arrepentirnos de nuestros pecados, para arrepentirnos verdaderamente. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 1, en el verso, vamos a comenzar leyendo en el verso 7. Perdón, no, en el verso 12. Perdón, me confundí de escritura. Primera de Timoteo 1, en el verso 12, que dice así. Está hablando Pablo, dice: agradezco a Jesucristo nuestro Señor, quien me ha facultado, que me contó fiel, poniéndome en el ministerio. Palabras de Pablo, dice: quien fui previamente un blasfemo y un perseguidor y una persona violenta, pero que obtuve misericordia porque lo hice ignorantemente en incredulidad. Él obtuvo misericordia de parte de Jesucristo para perdón. Y Jesucristo fue lo que les dijo en Mateo 9, dice: aprendan lo que esto significa, misericordia quiero. En especialmente con las personas que no tienen un entendimiento, o que a lo mejor todavía no entienden, y nosotros seguimos aprendiendo, es la verdad. No podemos tampoco jactarnos y decir sabemos y tenemos, no podemos hacer eso. Pero dice: recibí misericordia porque lo hice ignorantemente en incredulidad. Dice: pero la gracia de nuestro Señor abundó sobremanera con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Entonces dice el 15, este es un dicho fiel y digno de completa aceptación, sin lugar a dudas, de lo que dice aquí, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, y lo dijo, lo vimos, Mateo 1, él salvará a su pueblo de sus pecados. Él dice: yo vine por los pecadores, ¿sí? Lo vimos en Mateo 9, y dice aquí: vino al mundo a salvar a los pecadores, de quienes yo soy el jefe. O sea, si hay algún pecador, yo soy el peor. O sea, Pablo reconocer esto y recordar, es decir, por esta razón me fue mostrada misericordia para que Jesucristo pudiera demostrar toda paciencia primero en mí. O sea, yo lo viví, yo recibí eso como un ejemplo para aquellos que después creerían en él la vida eterna. O sea, ¿cómo no conmoverse cuando lee uno estas palabras de Pablo y dice: yo recibí misericordia? Si yo no he hecho nada por mis propios méritos, yo recibo misericordia. Y Jesús lo dijo: a eso vine. Y vimos un ejemplo, vimos el otro ejemplo en Juan, y Pablo lo está aquí reconociendo. De los cuales yo soy jefe. Por esta razón me fue mostrada misericordia para que Jesucristo, y dice, hay un propósito en esa muestra de misericordia, hay un propósito. Por esta razón, para que Jesucristo pudiera demostrar toda paciencia primero en mí. Bueno, esto ya lo leímos. Ahora, el Rey de toda la eternidad, incorruptible, invisible, y el único Dios sabio, sea el honor y la gloria en las eras de la eternidad. Amén. Y ahí lo termina. Entonces, Pablo lo vio. Y nosotros también podemos ver el ejemplo de él. Vamos aquí rápidamente a 2 Corintios, en el capítulo 12. 2 Corintios 12. Y Pablo está hablando por su experiencia propia. ¿Sí? Ahora, hablando del tema físico, aquí lo vemos en 2 Corintios 12, comenzando en el verso 7, dice: pero para yo no poder ser exaltado por la abundancia de las revelaciones, o sea, si algo me es revelado, dice, me fue dada una espina en la carne. Una espina en la carne, una aflicción física. Un ángel de Satanás para bofetearme, para no poder ser exaltado. Y rogué al Señor 3 veces por esto, que pudiera salir de mí. Pero él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros vimos estos ejemplos de Jesucristo. Su poder se perfeccionaba en la debilidad. No iba con los fuertes, no iba con los que creían ser algo.
espiritualmente hablando y físicamente hablando. Con el ciego, con el paralítico, espiritualmente hablando, con el colector de impuestos, con los pecadores. Es algo que es increíble. Mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice, por tanto, con mucha alegría me jactaré en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda vivir en mí. Y hermanos, es muy difícil jactarse en las debilidades. Alegrarnos, ¿sí? O tener buen ánimo cuando estamos enfermos. Pero nosotros sabemos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, con lo que hemos visto hasta este punto en el estudio, lo que sí podemos ver es que Dios tiene como prioridad nuestra redención del pecado y nuestra sanidad espiritual primero. Porque eso puede conllevar lo que deba de conllevar, pero Dios siempre va a tener el primer y más importante interés en nuestra sanidad espiritual y nuestra redención del pecado. Y segundo, viene la sanidad física. Dios la da, y Dios es quien la da. Y de hecho, Daniel y yo tenemos una muy buena conversación la semana pasada. Y es cierto, un comentario que dijo, Jesucristo fue azotado por nuestra sanidad. O sea, fue un precio, se pagó, y ahí está para la sanidad física. Entonces, es importante mencionar esto y el propósito de esto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene el interés primero en nuestra sanidad espiritual y posteriormente en el plano físico, si es su voluntad? Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios 5. Por favor, si me acompañan ahí para leer el verso 1, comenzando en el 1, que dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda en sacrificio de aroma perfumado a Dios. Se dio a sí mismo, se entregó, se quebró. Cuando tomamos la Pascua es una conmemoración, o sea, realmente el cuerpo quebrado de físico, su sangre derramada. Entonces dice, seamos conscientes de estas cosas, dice, pero fornicación y toda impureza o codicia, no permitan incluso que sea nombrada en ustedes como es apropiado para santos, ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto den gracias, dice, porque esto saben ustedes, que ni fornicario, persona impura, o codicioso, que es un idólatra, tienen ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios, ninguna, no va a haber parte ahí. Entonces, y nosotros vemos que cuando Dios llama a una persona, entonces empieza a trabajar con esa persona. Su interés siempre va a ser el del desarrollo del carácter espiritual primero, porque esa es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, continuando en el 6, dice, no dejen que nadie los engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean copartícipes con ellos, porque ustedes fueron una vez oscuridad. Alguna vez nosotros fuimos ciegos, espiritualmente hablando. Que dijo Juan en Juan capítulo 9, yo soy la luz del mundo. Ustedes fueron una vez oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Caminen entonces como hijos de luz. Caminen entonces como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu está en toda bondad y justicia y verdad. En toda bondad, justicia y verdad. Probando lo que es bien agradable al Señor.
y no tengan compañerismo con las obras infructuosas de oscuridad, sino más bien expónganlas. O sea, en lugar de tener parte en las obras oscuras, hay que exponerlas y decir la verdad. Por eso es muy importante que seamos fieles a la verdad, a la palabra de Dios, en la medida que Dios nos la vaya a revelar. Es muy importante. Entonces, porque es vergonzoso, verso 12, incluso mencionar las cosas que están siendo hechas por ellos en secreto. Pero todas estas cosas siendo expuestas por la luz son reveladas abiertamente, se ven. Se ven. Por tanto, él dice, ustedes que están durmiendo, despierten, levántense de los muertos y Cristo brillará en ustedes. Ustedes que están durmiendo, nos está hablando a nosotros hoy. Así entonces dice, cuídense de caminar prudentemente, no como tontos, sino como aquellos que son sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Nosotros lo vemos y lo podemos percibir claramente que los días son malos. Por esta razón no sean tontos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es esa voluntad del Señor? Esta es su voluntad. No estén borrachos con vino, lo vamos a ver aquí. ¿Sí? No estén borrachos con vino, en el cual está el libertinaje, sino sean llenos con el Espíritu. Y de eso se trata también la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? De leudar, sacar la levadura, pero también llenarnos con el pan sin levadura, ser llenos con el Espíritu. Dice, hablando cada uno con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y ofreciendo alabanza al Señor con sus corazones. Dando gracias en todo tiempo por todas las cosas a Dios el Padre y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse ustedes mismos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces vienen todos estos consejos. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo espiritual. Porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, de la misma forma también las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Esposos amen a sus esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto que estamos leyendo es el propósito. Dice, ¿para qué? Para poder santificarla, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la palabra, para poder presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha, arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Hermanos, ese es el propósito y el motivo por el cual Dios siempre va a estar interesado en nuestro bienestar espiritual, nuestra sanidad espiritual, antes que la física. No quiere decir que la física no, pero antes va a ser. Porque su propósito, como leemos aquí, es que su iglesia sea presentada, la iglesia de Jesucristo, sea presentada en este estado espiritual que estamos viendo aquí. Ahora vayamos como una última escritura, Juan 6. Juan capítulo 6, en el verso 37. Y aquí lo dice nuevamente. Y Jesús lo dice directamente. Dice, todos quienes el Padre me da, vendrán a mí, y aquel que viene a mí, yo en ninguna manera echaré fuera. Y lo vimos en estos dos ejemplos y se puede ver a lo largo de los evangelios. Jesucristo, ninguno que vino a él, lo rechazó. En ninguna manera echaré fuera de él. Dice, porque no descendí del cielo para hacer mi propia voluntad. Y lo dice otra vez, sino la voluntad del que me envió. El ciego del que leímos dio testimonio. Si no es de Dios, él no puede hacer nada. Y Jesucristo lo afirma aquí. Dice, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, quien me envió. Declarada explícitamente.
que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Y nosotros sabemos lo que creer en Él implica. Así que, hermanos, esto es todo lo que tengo para el estudio de esta noche. Espero que haya sido provechoso y deseo que todos pasen un feliz sábado. Gracias por conectarse hoy.